México. Vamos a presentar a Daniel Aceves Villagrán, este hombre que, bueno, pues es medallista olímpico de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, Premio Nacional del Deporte en 3 ocasiones y bueno, pues ha tenido diversos cargos públicos y actualmente es presidente de Medallistas Olímpicos de México, columnista en el periódico Excelsior, lo pueden leer ahí de forma quincenal, y director de la Fundación Alfredo Harp Elú para el deporte. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, un honor siempre poder platicar contigo y, como decía Javier, una voz autorizada para el tema. ¿Cómo estás, Dani? Hussein, Javier, muy contento, muy privilegiado de poder tener de manera conjunta una serie de reflexiones, pensamientos y sentimientos en relación a la participación de la delegación mexicana en estos 32º Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Conlleva mucho más análisis que solo publicar una portada así, pero ¿tú qué opinas, Daniel? Sin duda alguna tendríamos que hacer una reflexión, un análisis y sobre todo una investigación en relación a la actuación de cada uno de los deportistas que nos representaron en Tokio. Y creo que emitir una generalización no abona en un propósito serio, y creo que es importante, y ya lo decían quienes conocen de calidad, que lo que no se puede medir no existe. Y en este caso sí hay un elemento de medición, por supuesto, que son las medallas. Hay un cuadro general de medallas, hay una disgregación de quienes obtienen diploma olímpico, que son del primero al octavo lugar, y con base a eso creo que estamos no solo urgidos, sino con la intencionalidad de tener una reflexión, una cuantificación y una medición de lo que pasó por parte de la delegación mexicana. En relación al cuadro de medallas, hay que recordar que se distribuyeron 1,084 medallas olímpicas en 333 eventos. Es los Juegos Olímpicos donde más medallas se han entregado, alrededor de 185 más que en Río en 2016, y se incorporaron 5 nuevas disciplinas. Esto, Hussein, Javier, también nos lleva a conocer que de los 205 comités olímpicos nacionales participantes en representación de ese mismo número de países, 90 obtuvieron presea y México quedó en el lugar número 84. Es decir, los números de manera general apuntan a un claro retroceso en los resultados, y es aquí donde interesa el que pudiéramos en cada una de las disciplinas, en cada una de las participaciones, hacer una evaluación sobre lo que fue Tokio 2020+1 y sobre todo lo que significó la postergación para el deporte mexicano y que no tuvo esas mismas consideraciones para el resto de los representativos a nivel internacional. Y sobre todo, José, Javier, seguramente ustedes que le dieron seguimiento y son total y absolutamente conocedores y expertos del tema, vieron abatir decenas de récords mundiales y olímpicos en diversas disciplinas. ¿Y eso a qué nos lleva? A que la mayor parte de los países y de sus atletas se prepararon y estuvieron muy por encima del confinamiento a través de burbujas deportivas, a través de planteamientos en donde no se perdió el rumbo. Y aquí en México, desafortunadamente, varias instituciones, federaciones e institutos del deporte municipal y estatal bajaron la cortina en esta época hace un año y pensaron que eran vacaciones y que estos Juegos Olímpicos tal vez no se iban a realizar. Estoy cierto que la mayor parte de los países pensó totalmente lo contrario, y ahí están los resultados. Estaría que en estas luces y en estas sombras, en estos claros oscuros de la delegación, uno de los elementos a destacar es de que los 163 asistentes ganaron su lugar a través de procesos selectivos, incorporados y normados por cada una de las federaciones internacionales con apoyo del Comité Olímpico Internacional. En segundo, casi la mitad de la delegación fueron mujeres, situación que nos alegra mucho y sobre todo donde hay un esfuerzo de equidad de género,
por méritos propios, no por designación. Casi la mitad, reitero, de la delegación, afortunadamente han sido compañeras deportistas. Y por el otro lado, mucho se ha estimado de que un elemento que ha faltado al deporte mexicano en esta administración pública federal es que no existe un plan nacional de cultura física y deporte. Hay un plan nacional de desarrollo 2019-2024, se desagrega en un plan sectorial de educación, pero la CONADE no ha elaborado lo que tiene como una obligación, que es un plan en la materia. En este sentido, se da la coyuntura y la oportunidad para elaborar uno que atienda dos circunstancias fundamentales. La primera, el tema pandémico, en donde somos el país con la mayor tasa de letalidad por el COVID-19, en mucho por las enfermedades no transmisibles, muchas que son atendibles y prevenibles a través de la activación física y el deporte, y por el otro lado, este planteamiento del alto rendimiento, no solo a nivel olímpico, sino también paralímpico. Entonces, creo que lo que comenta Javier y lo que has comentado también en otras emisiones, Hussein, tiene que ver con esta visualización sin confundir lo deseable con lo posible. Estamos a menos de 3 años de los próximos Juegos Olímpicos. Hay una gran calidad en muchos sectores del deporte mexicano. Hay un relevo generacional en algunas disciplinas. Hubo una falla importante en la aplicación de la normatividad de los acompañamientos de varios deportistas, y creo que se tiene que hacer un replanteamiento urgente si es que se quiere tener una participación destacada en este ciclo olímpico que incorpora los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es muy posible que no se realicen en el año 2022, como está sujeto el calendario, por motivos de la declinación de Panamá, después de Mayagüez y seguramente El Salvador, a través de la versión de su ejecutivo, han dicho que sus instalaciones las tendrían hasta el 2023, año en donde coinciden también los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Entonces, estaríamos hablando que posiblemente el próximo año no haya estos Juegos regionales, se pospongan casi en conjunto por una diferencia de 90 a 100 días con los Juegos Continentales, y posteriormente pues la celebración de Juegos Olímpicos. En el transcurrir habrán Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales de la especialidad, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que haber primero un reconocimiento, porque quienes asistieron ganaron su lugar invariablemente, son lo mejor de México, y creo que aquí la propia responsabilidad va en mucho por parte de las instituciones. El divorcio que ha habido entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano es evidente, notorio y público, y eso afecta invariablemente los resultados y afecta el desarrollo del deporte nacional. Claro. La gente en la calle dice: ¿cómo es posible que Cuba, Venezuela, República Dominicana, que están peor que nosotros, hayan ganado más medallas? Y también lo que comentamos en el ámbito del deporte, porque somos de los países que obtuvieron preseas el número 11 en Latinoamérica, antecedidos, como bien lo comentabas, por economías y por desarrollos sociales y políticos inferiores al de México, como República Dominicana, como Puerto Rico, como Ecuador, como Argentina. Está en este grupo evidentemente, ya que es una potencia, Brasil, Cuba, etcétera, etcétera. Pero aquí yo creo que lo que se está evidenciando es que tuvieron una puntería en llevar a sus atletas que más podían haber destacado, y nosotros abrimos un escenario en donde todos los clasificados podían asistir. Nosotros encontramos, por ejemplo, con Colombia, que tuvo un resultado importante en relación a lo que fue Río 2016, que tuvieron una estrategia mucho más puntual de deportes prioritarios. Nosotros no lo estamos haciendo. No estamos teniendo la capacidad de incorporar al sector privado al desarrollo del deporte. Se extinguió el FODEPAR, este Fondo de Deporte de Alto Rendimiento. En sí hay una serie de explicaciones que no nos gustaría otorgar, porque al fin y al cabo debiesen de ser políticas públicas. Y hoy me preguntaban en la mañana un periodista:
Hoy hay un gran debate sobre si la iniciativa privada tuviera ser la que llevara las riendas del deporte. Y yo creo que el Estado mexicano tiene que mantener la rectoría en la materia, pero con la incorporación exitosa del sector privado. Ya ninguna de las potencias actúa de manera estatista, excepto países como Cuba. De ahí en fuera, el sector privado es el gran motor del deporte en todas sus dimensiones. También, ¿qué responderle a la gente cuando encuentras también números que ahora se invirtió más dinero que en un río y que escuchas en el día a día también a los atletas quejarse? ¿Dónde está ese vacío, Dani? Creo que sí es algo que debiese de verse con toda seriedad. La mayor parte de los deportistas con los que yo tengo contacto, que asistieron a Tokio 2020+1, tuvo casi todos los apoyos que requerían, no solo en cuestiones de becas, de equipamiento, también en el apoyo de los equipos multidisciplinarios. Se vuelve un tanto romántico el decir que no se tiene ningún apoyo cuando la realidad es distinta. Entonces yo sí sería mucho más cuidadoso en tener una afirmación o acompañar una afirmación de este nivel o de estas características. El deporte de alto rendimiento en México es apoyado. Eso no significa que haya eficacia ni eficiencia en la aplicación de los recursos. Creo que falta disciplina, que falta orden y que falta una voluntad institucional para acompañar lo que determina la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento. Las federaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de cada una de sus disciplinas, pero al momento de recibir recursos públicos se convierten en entes sujetos de derechos y de obligaciones. En ese entendido, creo que hay que hacer un replanteamiento, un nuevo pacto por el deporte y la cultura física, regresando a estas dos consideraciones que comentábamos: la realidad sanitaria de nuestro país, la transversalidad con la salud, de educación, el bienestar social, la economía y la seguridad pública, y por el otro lado, el tema del alto rendimiento, que tiene dentro de su perspectiva para París 2024 un elemento en donde los programas se tuvieron que haber planificado el día de ayer, no mañana. Esa es la única forma en donde se podría estimar un resultado diferente, y como lo decía Javier, si hacemos lo mismo vamos a tener como resultado exactamente lo mismo. Y creo que México tendría que tener un reflejo de ser la economía número 15 del planeta, de ser el 10º país más poblado del mundo, de tener la superficie territorial número 12, y así podríamos decir una serie de argumentos en donde no creo que México como país se esté reflejando en estos resultados. Daniel Aceves, ¿cómo califica la participación de esta delegación? Total y absolutamente como un retroceso. El resultado no podría verse de manera diferente. Sería hacer una defensa a ultranza de lo que se puede medir, y creo que es un área de oportunidad. Cuando he escuchado a Javier en esta y en otras ocasiones con la claridad y la visión de la necesidad de incorporar al sector privado al desarrollo del deporte y la cultura física, nosotros lo hemos plasmado en una propuesta muy concreta, en conformar un consejo consultivo del deporte y la cultura física integrado por el sector público y privado. ¿Qué es lo que piensan los empresarios cuando quieren aportarle al deporte? Que sus recursos no van a transparentarse, ni que va a haber una inversión eficaz ni eficiente de los mismos. Si nosotros, como comunidad deportiva, ofertan un esquema no solo de seriedad, sino de los pasos básicos de la administración pública, sería totalmente diferente. ¿Y a qué me refiero? Cualquier concepto programático tiene que tener un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación. Así de simple y así de complejo. Entonces, creo que es importante subrayar que debiese de ser Tokio 2020+1 una oportunidad para un relanzamiento del tema del deporte y la cultura física, pero no para terminar esta administración pública, sino para tener un programa
de 8, 12 y 16 años, en donde cambie, como lo han hecho otros países como España y como Brasil, para citar ejemplos concretos, el cambio de ser naciones que ganaban 2 medallas. Por ejemplo, España en México 68 ganó 2 medallas. Y hoy hemos visto a través de la historia desde Barcelona 92, en donde ubicaron deportes prioritarios, los distribuyeron a la responsabilidad de instancias internacionales, de refresqueras y de productos de bienes y servicios, y les dieron la tutela con estímulos fiscales, y los resultados están ahí presentes y vigentes. Así lo ha hecho Brasil. Por citar el ejemplo del club de fútbol Santos, ellos se encargan del desarrollo de 2 o 3 disciplinas, incluidas el básquetbol, y han crecido enormemente. El deporte de alto rendimiento necesita planificación, necesita recursos, pero también necesita la profesionalización de quienes lo dirigen, de quienes lo manejan, de quienes lo evalúan, de quienes lo ejecutan. Entonces, aquí la propia aspiración, y lo hemos estado subrayando, es que haya un plan, haya un programa, y que haya la coadyuvancia de todos los sectores, para que, apegados a una normatividad que hoy existe, que es una Ley General de Cultura Física y Deporte, de su reglamento y de toda la norma que se genere en torno a este tema, se vaya cumpliendo cada quien. Yo creo que en México hay las capacidades, hay el talento humano, hay el capital intelectual, como para revertir este tema en 3, 8 y 12 años. Pero desafortunadamente la visión es cortoplacista, solo es de una administración pública para otra, y eso yo creo que ha redundado en esto. Ahora, Hussein, preguntabas este tema y traté de contestarlo. ¿Por qué estos países con menor desarrollo que México obtienen más medallas? Porque han sido más pragmáticos. Y lo que decía Javier, apuestan a aquellos deportistas que tienen a lo mejor una hechura, no necesariamente en sus países. La medalla de oro de Venezuela está hecha en España. El corredor ecuatoriano de ruta, que ganó por más de 1 minuto de ventaja, pues está evidentemente en equipos europeos, pero le apuestan a lo práctico, a lo pragmático, y eso es lo que hoy por hoy le ha dado muchas alegrías a estos pueblos sudamericanos, centroamericanos y del Caribe, y que al fin y al cabo no es que imitemos solamente ese concepto, pero sí aprendamos de este pragmatismo que hoy los tiene adelante de México en el cuadro de medallas. Pero ¿qué perfil necesita el deporte mexicano? En principio, no necesariamente un buen deportista es un buen dirigente, ni tampoco es un buen entrenador, y mucho menos puede ser un buen metodólogo deportivo. Son carreras independientes, trayectorias que se van consolidando a través de una preparación académica y también de una experiencia administrativa y hasta política. Creo que el perfil importante en este tipo de temas es una persona que tenga la confianza del Ejecutivo Federal, que pueda negociar con el Poder Legislativo para temas presupuestales, y que sobre todo tenga la capacidad de hacer una convocatoria general para que los diferentes sectores del deporte, que son múltiples, hoy estamos hablando del alto rendimiento, pero que está asociado a, lo decía Javier en un principio, a lo que es el deporte universitario, el deporte estudiantil, el deporte escolar, el deporte paralímpico, el deporte autóctono, y así podríamos hacer una serie de alusiones a diferentes sectores, porque una debilidad y una fortaleza de la comunidad deportiva es que estamos entreverados en todas las clases sociales, pero también diseminados en todo el territorio nacional o allende las fronteras. Entonces, creo que el perfil tiene que ser de alguien que sepa mediar, convocar, ejecutar y sobre todo entusiasmar a los tomadores de decisión públicos y privados para invertir en el gran tema del deporte en México. No, pues ya sabe, Daniel, cuál es mi pregunta: ¿cuándo toma la CONADE? Porque pues, yo espero que un día la revolución le haga justicia, porque tengo además el gusto de conocerlo personalmente y sé que sería una persona muy capaz para la CONADE.
pero desafortunadamente, como dice Daniel, aquí es un tema de gozar de la preferencia del Ejecutivo, que además es verdad, si no tienes realmente a un presidente abocado con una visión de Estado hacia el deporte, no como mero requisito de cumplir un puesto en el gabinete, es muy complejo poder desarrollar una política pública clara hacia el deporte. Ojalá Daniel pudiera estar ahí, y yo sé que además armaría un equipo conjunto, un consejo de apoyo y además otro consultivo, otro de negocios, porque esa es la visión que hoy se necesita, porque también hay que decirlo, hoy no es un tema de que llegue una persona y lo resuelva. Como dice Daniel, se tendría que hacer una gran convocatoria a distintos sectores para ponernos a jalar todos los que estamos inmiscuidos en la industria del deporte, porque siendo sincero, Daniel, salvo tu mejor opinión, en el mejor de los casos, suponiendo que lo que sugerimos en este programa se escucha, pues podríamos doblar el número de medallas para París, o sea, serían 6 medallas, 7 medallas, pero realmente tendríamos que tener el ojo ya en Los Ángeles y un gran proyecto de Estado para Brisbane, que verdaderamente sería como una realidad de poder hacer algo bien planificado con 11 años de trabajo. No sé qué opines, Daniel. Totalmente de acuerdo. Quien siga, en este caso, si es Ana Guevara o es otra persona, gozando de la confianza del presidente de la República y tenga la posibilidad de allegarse de los mejores perfiles bajo los parámetros que has comentado, Javier, pudiera de manera muy realista tener resultados para París y para Los Ángeles 2028. Reitero, porque un elemento importante es de que muchos de los deportistas de alto rendimiento tienen el apoyo de su familia, de institutos municipales y estatales. Es decir, saber compartir esta responsabilidad con aquellos entes públicos y privados para el desarrollo de estos deportistas de alto rendimiento. Hoy por hoy, este tipo de perfiles, yo creo que en México los existen. Hay mujeres y hombres con esas capacidades. Ojalá se tome una determinación adecuada y en este planteamiento se pueda revertir algo que le viene bien a México. Uno de los mensajes más importantes del movimiento olímpico en estos 127 años de existencia son los valores universales, los valores olímpicos, la resiliencia, y creo que globalmente la humanidad está sufriendo. Ni remotamente hemos salido del tema de impacto social, económico, político, laboral del COVID-19. Y el tema del deporte, la cultura física y del alto rendimiento viene a ser un acicate, un estímulo para formar íconos, paradigmas, para sobreponernos a una dificultad que como humanidad, hoy por hoy, se ve lejos superarla. Creo que el país también necesita esa reestructura, Daniel. Te veo en las redes sociales, en parques públicos, en activación física pública, todo este tema, y también trolean al presidente con, miren, no se le notan los octágonos de la comida, miren, no hay una imagen real del deporte en México, y es algo que yo creo que la gente y el mexicano está esperando también, ¿eh? Usted está ávido, sí quiere, pero pues no hay una estructura, un plan nacional, ¿no? De eso. Totalmente de acuerdo, Hussein, y mira, hay valoraciones técnicas de instancias como el INEGI, en donde en 5 años consecutivos han dado seguimiento de la activación física de personas entre 18 y 65 años, y de manera concreta te digo que el 58% de las y los mexicanos no tenemos activación física, y mayoritariamente las mujeres son más inactivas físicamente. Tenemos un problema y una epidemia de diabetes, cerca de 15 millones de mexicanos, un problema de obesidad y sobrepeso que afecta a 7 de cada 10, tenemos el más grave problema de obesidad infantil a nivel internacional, y así nos podríamos seguir con varios récords negativos que tenemos en la salud pública, que son enfermedades no transmisibles, que son prevenibles a través de la activación física, de la educación física y del deporte. Entonces, sí creo que este tipo de reflexiones, yo creo, tienen que darse, pero con un planteamiento de políticas públicas, aprovechando una nueva legislatura de la Cámara de Diputados, una legislatura que continúa en la Cámara de Senadores,
pero sobre todo un poder ejecutivo que ojalá pudiera vislumbrar un episodio distinto en donde no solo haya los recursos financieros, sino también el acompañamiento de los recursos materiales y humanos para lograr estos propósitos. Daniel, muchas gracias, amigo, te mando un abrazo. José, muchas gracias, pues siempre es un privilegio, Javier, pues tú sabes que tenemos una estima y una admiración personal y profesional. Así es. Y muchas gracias por permitirnos tener este intercambio de ideas, de pensamientos y también de sentimientos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Daniel. Nos escuchamos, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Cuídense.